Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 50 al 53. En la última reunión dijimos que hablamos sobre algunas de las cualidades de José de Arimatea, quien fue quien sepultó a Jesús. Y después dije que íbamos a compartir en la siguiente enseñanza, que es ahora, vamos a hablar sobre algunas de las cualidades de Jesús. Aunque Jesús tiene muchísimas, pero hay unas principales, pues no principales, pero que aplican mucho a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y precisamente va a ser es la humildad. La humildad de Jesús es muy importante, la humildad de Jesús. Otra cualidad de Jesús es la confianza plena en el Padre. La confianza. La primera es humildad, la segunda es confianza en el Padre. Y es bien difícil a veces confiar, porque la manera en que se manifiesta que confiamos es cuando estamos en la prueba. Y cuando estamos en la prueba es bien difícil. Es bien difícil confiar. Y otra de las cualidades de Jesús es que caminó con identidad. Aquí se trata sobre cuando una persona tiene identidad, no se preocupa por qué dicen los demás. Y en la actualidad la sociedad influye mucho en cómo pensamos o en cómo actuamos. Y muchas veces eso llega a ser un problema, porque cuando no tenemos una identidad bien definida sobre quién somos, entonces tambaleamos y a veces hacemos lo que los demás esperan que hagamos. Por ejemplo, llevar un estilo de vida que tal vez no podemos pagar, hacer gastos que tal vez es porque los vecinos o porque los amigos tienen, no sé, puede ser un carro, una troca, o tal vez vestir de cierta manera que tal vez no está a nuestra altura, o que tal vez no es una prioridad. Sí podemos comprar cierto tipo de ropa o ciertas cosas materiales, pero tal vez no es la prioridad. O sea, no es lo más importante. Hay otras cosas a las cuales podríamos canalizar ese dinero para que llevemos una vida más ordenada. Pero ¿por qué pasa que muchas veces actuamos para agradar a los demás? Precisamente porque carecemos de una identidad bien definida. O a veces el tipo de relaciones que tenemos a las personas, nos acercamos a unos y a veces rechazamos a otros. ¿Por qué? Porque la sociedad espera que actuemos de cierta manera. Y entonces eso es porque carecemos de una identidad bien definida. Y es por eso que vemos el ejemplo de Jesús, que, como digo, en primer lugar es sobre la humildad, y ya vamos a ver por qué. Y otra es la confianza, que confió en el Padre aún en las situaciones difíciles, pero también tenía una identidad bien definida. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 53, y después vamos a leer Filipenses 2, 5 al 8. Lucas 23, 50 al 53. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni con los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Luego leemos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por este tiempo que nos permites adorar, oh Dios, tu nombre aquí en tu casa. Gracias por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, oh Dios, porque has sido fiel con nosotros. Queremos pedirte que hables, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La primera parte del versículo de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es: sigan el mismo ejemplo. Es básicamente esto: sigan el mismo ejemplo, porque en Jesús hubo esta iniciativa. Él era Dios, pero no se aferró, sino que por amor se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Pero estando en forma de hombre, no solamente eso era humillante para él, porque él es nuestro creador. Entonces él tomó la posición de su misma creación. Entonces no solamente tomó la posición de hombre, sino que se humilló a sí mismo. Entonces ahí vemos que él nos mostró humildad. Él nos mostró humildad. En cambio nosotros los seres humanos muchas veces presumimos, incluso cuáles son nuestros orígenes, o tal vez no presumimos, sino tal vez nos avergonzamos a veces de nuestros orígenes o de nuestra familia, porque tal vez no tiene un renombre. Y a veces halagamos a fulano de tal. Ah, no, sí, le presento al licenciado fulano de tal. Le presento al doctor fulano de tal. ¿Por qué? Porque un estatus, o porque un título da estatus, ¿verdad? No es lo mismo el valor social en una persona iletrada comparado con una persona que tiene, qué sé yo, una carrera académica. Entonces nosotros hacemos ese tipo de diferencia. Pero ¿qué dice el versículo que leíamos? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que sigamos su ejemplo, un ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, no se aferró, sino que por amor se humilló, tomó la forma de hombre, y aún estando en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo. Vino para servir. Eso es humildad. Y es por eso que estamos hablando acerca de estas cualidades de Jesús. Cualidades que debemos aprender nosotros también. Así que, como digo, en primer lugar, estamos hablando acerca de la humildad de Jesús. ¿En qué mostró humildad? Mostró humildad en su nacimiento y también en su muerte. En Lucas capítulo 2, versículo 7, recordemos, estamos hablando acerca del Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el Hijo de Dios en el mesón. El mesón tampoco era un lugar distinguido, que fue el primer recurso al cual José y María acudieron, porque eso era lo que estaba en sus posibilidades. Se da cuenta que el tipo de lugares que uno frecuenta son aquellos a los cuales está en las posibilidades de uno. Yo me acuerdo que una vez platicando con un amigo canadiense, dice: en tal área sí hay mucho racismo, dice. Y yo le digo: pues yo casi nunca he experimentado, nunca me he topado con ese caso de racismo. Y dice: ¿a qué tipo de restaurantes vas? Y me quedo pensando: restaurantes mexicanos, salvadoreños, me voy a comer unos cuantos tacos a una trailita, ni modo que alguien va a ser racista conmigo ahí, si estamos entre los mismos. Entonces, los lugares que uno frecuenta es porque está a su nivel social o porque le agrada, pues, ¿verdad? No es que uno no pueda ir a un lugar más distinguido, pero pues nada se compara con los taquitos, ¿verdad? Como que no es nuestro lugar.
¿verdad? Ocasionalmente uno lo hace para una celebración o algo así. Pero vemos que es porque es lo que está al alcance de uno, es lo que está en la posibilidad. Pero vemos que José y María buscan un lugar que está de acuerdo a sus posibilidades, buscan el mesón. Como digo, no es que es un lugar distinguido, es algo que está en sus posibilidades, pero ni siquiera ahí se encontró el lugar para él, para que naciera el Hijo de Dios, sino que nació en un pesebre, en un establo, donde estaban los animales. Probablemente no era un lugar tan limpio, pero ahí nació el Hijo de Dios. ¿No habla eso acerca de la humildad? Habla de la humildad. Entonces, muchas veces nosotros, como digo, a veces flaqueamos en esa área porque nos olvidamos que Jesús nos dio ejemplo. Por lo tanto, ser humilde no es una debilidad. Ser humilde no nos pone en una condición baja. Es una virtud que no todos tienen, no todos tenemos. Yo sí, ustedes no. No, es algo con lo que todos batallamos. Necesitamos aprender a ser humildes, porque ¿quién nos dio el ejemplo? Jesús nos dio el ejemplo. No se encontró lugar para él. Dice que y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nació en condiciones humildes. No vino en forma de un rey humano, ni buscó privilegios. Él no vino a buscar privilegios. Su humildad desde el nacimiento revela su propósito de identificarse con los más sencillos. Y esa es una cosa maravillosa, que no solamente fue humilde, sino que también se acercó a la gente humilde. Y de esa manera nos podemos sentir en confianza de un Dios creador, del Dios todopoderoso, pero que también nos podemos sentir amados, nos podemos sentir parte de su grupo. Yo me acuerdo cuando estaba, no sé, tenía unos 17 años tal vez, bastante inseguro de mí mismo. Y recuerdo que me acerqué a un señor, un hermano que era catedrático de una universidad en San Salvador, pero él era cristiano. Y yo recuerdo que platicando le digo, hermano, a veces yo tengo cierta inseguridad, a veces no me siento parte del círculo, en ciertos círculos. Y dice, hermano, dice, si en alguna ocasión a usted lo invitan a una fiesta, dice, usted no se tiene que sentir inseguro, dice, porque si lo tomaron en cuenta es porque usted forma parte de ese círculo. Entonces, a veces uno siente que no forma parte de ese círculo, pero Jesús se identifica con nosotros porque Él fue humilde. Entonces nosotros formamos parte de Jesús, somos parte de Él, porque Él se identifica, Él fue humilde, pero también se junta con los humildes. Entonces, sintamos esa dicha de que Él no nos rechaza, de que somos parte de Él y que nos recibe con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él fue humilde, mostró el ejemplo y también nos hace sentir bienvenidos con Él. Esa es la humildad de Jesús. Por eso es una virtud, es una cosa maravillosa de la cual podemos aprender, de la humildad de Jesús. Si Él fue humilde, entonces ¿por qué nosotros vamos a batallar con la arrogancia? O sentirnos menos, o avergonzarnos de nuestro origen, o de nuestra cultura, o de nuestra familia, porque tal vez no tiene un nombre, o porque nos vamos a sentir inferiores cuando estamos ante una persona de nivel social distinto al nuestro. No, Jesús nos dio ejemplo y Él mismo vino. Incluso Él dijo que venía no para ser servido, sino para servir. Esa es la humildad de Cristo y por eso debemos aprender de Él. Otro hombre que nació, tenía un corazón humilde, era David. Cuando
David fue ungido como rey mientras aún era un pastor olvidado. Qué curioso, porque cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos para que fuera el sucesor del rey Saúl, qué curioso que el padre de David reunió a todos sus hijos, excepto a uno. Reunió a todos sus hijos. ¿Cómo es posible que un padre pueda dejar a un lado a uno de sus hijos? No sé si estamos captando la importancia que tiene este detalle. Porque el profeta va con Isaí y le dice: reúne a tus hijos porque vamos a hacer un sacrificio. Traía algo que iba a hacer, traía una misión. Pero el padre reúne a sus hijos mayores, a los más inteligentes, a los más apuestos, a los más saludables, pero dejó a David, a un niño, lo dejó allá cuidando las ovejas. Sin embargo, esto muestra que David era alguien que seguramente en su misma casa batallaba probablemente lo menospreciaban, pero él tenía un corazón especial delante de Dios. David fue ungido como rey mientras aún era un pastor olvidado. No lo tomaron en cuenta. Pero hay algo interesante, que Dios no eligió al más fuerte ni al más visible, sino al que tenía el corazón correcto. Dios mira nuestro corazón. A veces no somos personas distinguidas. A veces no somos al que más toman en cuenta. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Si somos humildes, Dios lo mira. ¿Y quién llegó a ser David? El pastorcito olvidado llegó a ser el rey de Israel. Jesús desciende del linaje de David. Vemos la conexión y la relación que hay. Jesús humilde, David un hombre humilde, pero que fue exaltado por el tipo de corazón que tenía. Entonces aprendamos de Jesús, aprendamos de David. La humildad no es una desventaja, sino una plataforma para la gloria de Dios. Es una plataforma en la cual Dios hace relucir, ¿verdad?, a la persona que tiene un corazón humilde. Y también vemos la humildad de Jesús porque fue sepultado en una tumba prestada que ni siquiera le pertenecía. Y creo que esa es una de las cosas que muchas veces nos preocupan, porque en la actualidad nosotros pues nos preocupamos por cosas normales, ¿verdad?, que es parte de la vida. Pero Jesús no solo vivió con humildad, sino que incluso en su muerte ni siquiera dejó posesiones. Fíjese qué interesante, que Jesús llegó a ser un hombre tan revolucionario que cambió la historia y cambió las vidas humanas, pero ni siquiera dejó algo material. No escribió un libro. La Biblia no la escribió Jesús. Usó a sus discípulos. ¿Qué cosa material hizo Jesús? Era hijo de un carpintero. Probablemente si le hubieran pedido que le hiciera un comedor, probablemente lo hubiera hecho muy bonito. Hay un pastor salvadoreño que él decía, probablemente Jesús era más un agricultor que lo que es un carpintero, dice, porque las parábolas que usó Jesús, todo tenía que ver con la siembra, con labrar la tierra. La parábola del sembrador, la semilla de mostaza, y habló mucho sobre la agricultura. Ese era Jesús, pero no dejó, o sea, él no tuvo un título académico, no era un doctor, no era un escritor. Sin embargo, revolucionó, cambió la humanidad, cambió a las personas. Es impresionante el ejemplo que hay en Jesús. Jesús no solo vivió con humildad, sino que incluso en su muerte no dejó posesiones. Fue sepultado en una tumba prestada, confiando en que su futuro estaba en manos del Padre. Y creo que eso cuesta a veces, confiar. Jesús no se afanó por las cosas terrenales. Su vida nos enseña a confiar en que Dios provee para el presente y también provee para el futuro. Aprendamos a confiar en Dios.
en su fidelidad. Hay un ejemplo también en el Antiguo Testamento de Abraham, que dice que él confió cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y con dolor en su corazón, pero se levantó temprano y fue al monte Moria, y en aquel lugar dice que levantó un altar y puso al niño. Y cuando el niño pregunta: padre, traemos la leña y está el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo: Dios proveerá. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dijo que se detuviera, porque ya había comprobado que él verdaderamente amaba a Dios, y le proveyó de un carnero. Está en Génesis capítulo 22, versículo 14. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 9 para que veamos un poquito el contexto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Un hombre que se sacrificó a sí mismo por amor a Dios, obedeció. Algunas veces la obediencia no incluye una explicación, porque si pedimos una explicación, yo no sé qué es lo que podríamos razonar ahí. Dios le pide a su hijo, ¿por qué le va a pedir semejante cosa? Si queremos encontrar una explicación, no la hay. Más bien, eso sería una cuestión cruel. ¿Cómo es posible que le pida a su propio hijo? Sin embargo, él confió en la fidelidad de Dios, en que Dios iba a proveer. Es por eso que podemos aprender también, ¿verdad? Abraham confió en la provisión de Dios en el monte Moria. Y punto número 2, confianza plena en el cuidado del Padre. Confiar en que Dios va a sostenernos, como dice en Mateo 6, 25 al 33, habla y dice: no os afanéis por vuestra vida. Habla de no se afanen por vuestra vida, por la comida, por la ropa, porque Dios tiene cuidado de nuestro cuerpo, tiene cuidado de nuestra ropa, tiene cuidado de nuestro alimento. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y Jesús aprendió a confiar en el Padre también. Cuando Él se movía de un lugar a otro, Él no se preocupaba por las cosas materiales. Incluso cuando mandó a sus discípulos de 2 en 2, les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran nada. Y que donde entraran y que los reciban, coman ahí con ellos. Eso es la confianza que debemos aprender también. Jesús vivió cada día confiando en que Dios proveería lo necesario. Enseñó con su palabra y con su ejemplo. Dio gracias por 5 panes y 2 peces. Recuerdan, ¿verdad?, esa escritura en San Juan capítulo 6. Aunque no era suficiente, alimentó a 5,000 personas. ¿Con cuánto? Con 2 panes y unos cuantos pececitos. ¿Eso era suficiente para alimentar a 3,000, 5,000 personas? No era suficiente. Pero Dios es fiel. Y cuando confiamos en Él, Él multiplica aún lo poco que hay y hace que eso alcance.
Esa es la confianza que debemos de aprender de Jesús. Él confió en el Padre, enseñó con su palabra y con su ejemplo. Dio gracias por 5 panes y 2 peces, aunque no era suficiente. Confiaba en que el Padre haría lo necesario. Y es lo mismo que hace con nosotros también. Mucha gente en ahorita que vengo de El Salvador, hay gente muy, muy humilde, gente muy pobre, gana muy poco dinero. Yo no dudo que Dios hace los milagros para sostener a ciertas personas, porque lo que ganan es demasiado poco. Entonces es ahí donde entra la misericordia de Dios y Dios provee. Las familias de antes, usted recuerda, la gran mayoría de familias eran numerosas. Eran familias numerosas, de 8 hijos, 10, 12. Tengo un amigo que dice, creo que eran 12, y dice que alguien le pregunta, ¿y todos vivos? Dice. No, dice, hay uno tonto también, dice. Entonces, las familias eran grandes. ¿Y cómo se crecían? A la pura misericordia de Dios. Porque de qué otra manera. Pero es ahí donde actúa la misericordia de Dios y debemos de aprender a confiar en Dios, porque así como 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar a 5,000, entonces confiemos en la fidelidad de Dios, que aún en nuestras condiciones limitadas, muchas veces Dios va a proveer y Dios va a multiplicar aquello para que se alcance. Cuando nos falta algo, debemos responder con gratitud y fe, no con ansiedad. La confianza en Dios nos libera del temor al mañana. Jesús confió en Dios y Dios proveyó, incluso usando una tumba que ni siquiera era para él, era una tumba prestada. Pero ahí se manifestó también la fidelidad de Dios. Él confió. La primera cualidad, la humildad de Jesús. La segunda, él confió en el Padre. Confió siempre en Dios. Y la tercera, Jesús caminó con identidad y seguridad. Y necesitamos tener una identidad bien definida. En San Juan capítulo 8, versículo 14, vamos a leer, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús tenía identidad. Jesús sabía quién era. Es por eso que él actuaba de la manera en que lo hacía. Nosotros necesitamos aprender a tener una identidad bien definida sobre quién somos, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también eso indica que nuestro comportamiento tiene que ser de cierta manera. Jesús no buscaba agradar a los sistemas religiosos ni a las expectativas sociales. A él no le preocupaba qué era lo que pensaban los líderes religiosos. A él no le preocupaba lo que opinaban los políticos. De hecho, cuando Jesús estaba frente a Herodes, dice que Herodes le hacía preguntas, pero Jesús no le respondía, guardaba silencio. A Jesús no le importaba agradar a las personas, que porque es una persona, como digo, que porque es religioso o porque es una persona con una posición política, Él no se preocupaba por agradar, por quedar bien con nadie. Él caminó seguro de su identidad como hijo de Dios. Comió con pecadores. ¿Qué más hizo? Habló con la samaritana. Era una persona con quien no se llevaban bien entre samaritanos y judíos. Sin embargo, él habló con ella, le compartió la palabra y no cambió su mensaje por temor al rechazo. Hay un líder religioso aquí en los Estados Unidos, es un pastor de una iglesia muy grande de miles de miembros, que algunas veces cuando le han hecho, por ejemplo, preguntas acerca de
de qué es lo que piensa sobre los gays, por ejemplo. Él rodea tanto para decir, pues que la Biblia dice que no entrarán al reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque teme a la opinión pública, o no sé cuál será realmente su motivación. Ahora, eso no quiere decir que uno está en contra de los gays. La Biblia está en contra de una lista de pecados. No quiere decir específicamente solo sobre los gays, pero también dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras. Entonces hace una lista larga de personas que no entrarán al reino de Dios, ¿verdad? No es que nos la tenemos contra los gays, pues no. Pero tampoco puede uno estar rodeando tanto si la Biblia dice que es pecado. Sin embargo, cuando a él le preguntan, él empieza a rodear, empieza a decir aquí, que allá, que no sé qué. Jesús nunca anduvo acomodando el mensaje para quedar bien con la gente. Él dijo lo que tenía que decir porque su palabra es verdad. Y no andaba acomodando su mensaje para quedar bien con Pilato. No andaba acomodando el mensaje para quedar bien con Herodes o con los líderes religiosos. Al contrario, les decía sus verdades en su propia cara y, como decimos, sin pelos en la lengua. Él no negociaba su identidad. Él sabía quién era. Como dice aquí el versículo, dice, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Él tenía una identidad propia y bien definida. Entonces, es lo que nosotros debemos aprender también, a tener una identidad en Cristo Jesús. Una identidad definida, somos hijos de Dios. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Para agradar a Dios. Ahí tenemos el ejemplo perfecto. Él comió con pecadores. Él habló con la samaritana. Él no doblegaba ni cambiaba su mensaje para quedar bien con la gente por temor al rechazo. Claro que no. Él caminó seguro de sí mismo. Cuando uno vive seguro en Dios, no necesita encajar. No necesitamos encajar, no necesitamos cambiar nuestra personalidad para quedar bien con alguien. Si usted es hijo de Dios, no necesita encajar para quedar bien con los vagos. O porque ellos piensan de esta manera o de esta otra. No necesita encajar. Debemos de tener una identidad definida en Dios, porque Cristo nos dio ejemplo. Que si están menospreciando a otro y por quedar bien con los demás vamos a hacer lo mismo. No. Somos hijos de Dios, entonces hay que ser justos, actuar con justicia, no menospreciar a otro solo porque los demás lo menosprecian, rechazar a otro porque los demás lo rechazan. No, debemos de tener una identidad definida en Cristo Jesús. Así que en conclusión, Jesús vivió con humildad, con confianza en Dios y con una identidad definida. Aprendamos esas cualidades de Jesús, a ser humildes, a confiar en la fidelidad de Dios, en la provisión de Dios, y también a tener una identidad definida, así como Cristo Jesús. Si tenemos que comer con los pecadores, hay que hacerlo sin ningún problema. Cristo nos dio ejemplo. Y no tenemos que acomodar el mensaje para quedar bien con alguien. No, la palabra es como es. Cristo nos dio ejemplo. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a que podamos aprender de ti, que eres el ejemplo perfecto. Gracias, Señor, por mostrarnos ese ejemplo de humildad. Algunas veces nosotros batallamos, oh Dios, tal vez nos sentimos fuera de lugar porque probablemente no tenemos las condiciones que tal vez otros tienen, pero tú nos diste ejemplo y tú caminaste con confianza en esta tierra. Gracias por ser ejemplo de humildad. Ayúdanos a ser humildes nosotros también. Ayúdanos también a confiar, oh Dios, para que aun cuando nuestros recursos son limitados,
pero que podamos confiar en tu fidelidad, que tú vas a multiplicar lo que tenemos y vas a hacer que alcance y que incluso sobre, oh Dios. Y gracias, Padre, por ser un ejemplo de identidad. Oh Dios, ayúdanos para que nosotros también podamos caminar con una identidad, oh Dios, definida, que podamos ser un reflejo de lo que tú eres, de tu santidad, de tu integridad, para que caminemos en esta sociedad de esa manera también, amando a las personas, oh Dios, y no negociando tu palabra tampoco, oh Dios, sino actuar con integridad, Señor, con una identidad bien definida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.